Ministerio Ebenezer Villanueva se complace en presentar un poderoso mensaje restaurador de la Palabra de Dios en una transmisión en vivo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Quédate con nosotros y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Con ustedes, el pastor Freddy Zuleta. Gloria al Señor. Pueden tomar ya sus lugares, músicos, cantores y cantoras. Vamos a platicar un poquito, hermanos, en el consejo de la palabra del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Es importante que podamos abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 5, verso 12. Y quisiéramos leer este pasaje de las Escrituras y quisiéramos, hermano, poder compartir este consejo de la palabra del Señor y poder juntos, hermano, poder platicar en esta tarde algo que me llama la atención y que sería interesante que pudiéramos atesorarlo en todo nuestro ser para poder saber, hermanos, las cosas importantes que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12, vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el consejo de la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Si quisiéramos poder hacer palabra de oración, hermanos, tenemos aquí una petición de oración. Nuestro hermano Norman Kamal Vázquez se encuentra padeciendo en este momento, hermano, del dengue. Sabemos que es una situación, hermano, bastante difícil, esta situación del dengue, y vamos a orar para que nuestro hermano Norman Kamal se recupere lo más pronto posible y podamos, hermano, poder dar gloria a Dios por las cosas que Dios hace con nosotros. Así que vamos a orar, vamos a presentar este tiempo de la palabra del Señor, haremos palabra de oración y pediremos al Señor que sea Él el que nos bendiga, que sea Él el que nos dé de su bendición para poder recibir su palabra en esta tarde. Así que vamos a orar. Toda mujer que ora o profetiza, dice su palabra, que se cubra su cabeza. Padre, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por el privilegio y la bendición que nos das, Señor, de poder estar en esta tarde delante de tu presencia. Señor, hemos alabado, hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre. Nos hemos apartado para ti, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia en este domingo, Señor, en el cual hemos dispuesto el poder buscar tu rostro y el poder buscar de tu presencia en cada momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mira las peticiones de oración que ahora mismo estamos presentando delante de tu presencia, Señor. Mira a nuestro hermano Norman Kamal, lo ponemos en tus manos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control absoluto en todo nuestro ser. Tú tienes el control, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que operes una sanidad, que toda fiebre, Señor, que toda situación de fiebre sea quitada de la vida de nuestro hermano Kamal, Señor, y que seas tú actuando. Mira también aún las peticiones de mis hermanos que no escribieron sus peticiones, Señor, pero que necesitan una respuesta tuya, una respuesta afirmativa, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y declaramos sanidad divina en medio de tu pueblo, Señor. Gracias desde ya, porque tú estás haciendo la obra en nuestras vidas y tú tienes el control absoluto en todo nuestro ser. Señor, presentamos este tiempo de la palabra, Señor, que seas tú utilizando mis labios, que seas tú, Señor, utilizándome para poder llevar este consejo de la palabra del Señor con autoridad y con denuedo. Te pido una unción fresca, Padre. Te pido la revelación de tu palabra, que tú reveles tu palabra a partir de este momento, que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados, podamos ser consolados, Padre, a través de tu palabra. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, en esta tarde
quisiera poder dedicar unos minutitos, porque, hermano, los días son días finales. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está próxima. Y podemos ver tanto acontecimiento, podemos ver tanta situación, hermano, que está alrededor de todo el cumplimiento de las profecías. Se está dando, hermano, a su cabalidad. Y quisiéramos como iglesia el poder mostrar el camino de la salvación. Me gustaría, si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje, le pondríamos el camino de la salvación. Es decir, hermanos, me llama la atención que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, muestra que la muerte entró al mundo debido a la caída del hombre. Es decir, nuestro último enemigo a vencer, dice la palabra del Señor, que es la muerte. Ese es el último enemigo a vencer. Quiere decir que cada uno de nosotros, hermano, está expuesto. Está sobre todas las cosas expuesto a este camino que todos en algún día, hermanos, si Dios no ha venido todavía por la iglesia, tenemos que pasar. Pero la muerte entró al mundo debido a la caída del hombre. Ese es el resultado de la caída del hombre. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, hermano, entonces la muerte entra al mundo. Pero esta es una muerte espiritual. Esta es una muerte espiritual. Es decir, hermanos, muchas veces nosotros nos ponemos a platicar con mi esposa, hermanos, y vemos algunas situaciones y vemos algunas personas que formaron parte de nuestra congregación, que fueron, hermanos, inclusive personas que compartimos juntos por un par de años, hermano, el consejo de la palabra del Señor, personas que estaban integradas, personas que se estaban desarrollando en el ministerio, pero que de pronto se apartan, hermano, se apartan. Y entonces eso lo consideramos nosotros como una muerte espiritual. Lo único que separa, hermano, lo único que he podido ver en la Biblia que separa al hombre de Dios, hermano, es el pecado. Es lo único, es el pecado, la única causa. Usted podrá decir cualquier cosa, mi amado. Usted podrá, tal vez usted no, porque usted está en este lugar, pero hay personas, hermano, que comienzan a justificar. Hay personas que comienzan a poner pretextos, a justificarse ellos mismos. Pero yo quiero caer y quiero llevarlo a usted, hermano, a que se dé cuenta que la única manera que separa al hombre de Dios es el pecado. Hermano, es el pecado, no hay otra manera. Cuando el pecado llega a la vida del hombre, este comienza a separarse. El enemigo comienza a acusarlo, el enemigo comienza, hermano, a señalarlo. Pero cuando no estamos en pecado, podrá venir cualquier adversidad, podrá venir cualquier tentación, hermano, y podemos sobrepasarla y podemos continuar. Usted continúa, usted sigue desarrollando esa búsqueda incesante de la presencia del Señor. Pero la única manera que una persona se puede separar reintegro, hermano, es cuando el pecado llega. Ahí, hermano, se terminó la comunión con Dios, se terminó como usted quiera. Claro, la palabra del Señor dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces eso también lo podemos ver, y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor, que todo aquel que se arrepiente, todo aquel que confiesa, todo aquel que hermano, que expresa, entonces ese alcanza misericordia. Y Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios, hermano, que no quiere que nadie perezca. Por el contrario, Dios lo que quiere es que todos, hermano, que todos vengan al arrepentimiento, que se restaure, que haya un reinicio en la vida de cada uno. Pero en esta oportunidad, mi amado, yo quiero hablarle de ese camino de la salvación. Quiero hablarle cómo es este camino de la salvación, qué hacer en este camino. Si usted lee Romanos 5:12, se dará cuenta, hermano, que dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Es decir, mi amado, Adán pecó y el pecado entró en el mundo. Eso lo dice la Biblia. Luego vemos que por medio del pecado, por medio de este pecado, ingresó la muerte. Esto nos muestra que el resultado inevitable del pecado
es la muerte. Aquí no podemos esconder esto, mi amado. Aquí no podemos esconder, aquí no podemos tapar una ley, no podemos tapar algo que está establecido en Dios. La paga del pecado es muerte, pero es una muerte espiritual y en algunos casos también es una muerte física, en el cual hace que las personas se aparten de la presencia del Señor. Hay una separación y entonces así la muerte pasó a todos los hombres, porque cuando una persona es atrapado por el pecado, entonces comienza, eso es como un efecto dominó, hermano, comienza a llevarse a otros. Por eso dice, así la muerte pasó a todos los hombres, y es algo que queda marcado, hermano. Entonces, ¿por qué razón? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuantos todos pecaron. Entonces, no solo la muerte pasó a todos los hombres, esto es importante que lo podamos ver. No solo la muerte pasó a todos los hombres, sino que según la traducción literal, cuando usted, hermano, ve ese pasaje en los originales, esa frase, la muerte, dice que se extendió a todos los hombres. Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que el hombre es un ser tripartita. El hombre es espíritu, el hombre es alma y el hombre es cuerpo. Entonces, quiere decir que el espíritu, el alma y el cuerpo se llenaron de la muerte. Entonces, esto es interesante que lo podamos ver. ¿Qué hacemos, hermano? Entonces, lo que la palabra del Señor me dice en esta tarde es que la muerte está presente en cada parte del hombre. La muerte está presente en cada parte del hombre. Es decir, está presente, hermano, en todo su ser. Ahora, por lo tanto, el hombre no tiene otra alternativa. El hombre no tiene otra alternativa, porque como el pecado, por la caída del hombre, el pecado entró, hermano, y entró, asimismo entró la muerte. Entonces el hombre no tiene otra alternativa en estos tiempos. La única alternativa que el hombre tiene, mi amado hermano, es la vida de Dios. Es la única alternativa, no hay otra alternativa, mi amado. No hay otra alternativa. Por eso yo quiero hablarle hoy del camino de la salvación. El hombre está lleno, el hombre, por lo tanto, hermano, está presente, la muerte está presente en el hombre. Pero es una muerte espiritual. Por eso vemos tanta persona, hermanos, que aún conociendo la palabra del Señor, por eso tanta persona que sirviendo aún en las congregaciones, en algún tiempo sirvió, se aparta, se desanima. Pero es el pecado el que está ahí a la puerta. Entonces, por eso, hermanos, el camino de la salvación no depende del esfuerzo del hombre. Esto es importante que podamos verlo. El camino de la salvación no depende del esfuerzo que usted pueda hacer, hermano. No depende de lo que usted quiera mejorar. El hombre no puede hacerlo, mi amor. No puede hacerlo. Usted no va a poder, nosotros no vamos a poder. Cada uno de los que estamos en este lugar no vamos a poder, hermano, lograr nuestra salvación por nuestros esfuerzos. Porque la muerte no tiene posibilidad alguna de mejorarlo. Se tiene que cumplir. Ese es un principio. Entonces, para que se pueda cumplir y para que la muerte pueda ser vencida, la muerte tiene que, hermano, el pecado primero debe de ser juzgado. Mire cómo funciona esto. Esto es un principio de reino, hermano. Significa que el pecado tiene que ser juzgado. Y entonces, cuando el pecado es juzgado, podemos ser libres de la muerte que vino por medio del pecado. Óigame bien, hermano, esto es importante. Cada uno de nosotros pecamos. La palabra del Señor dice que aquel que dice que no peca, él es un mentiroso y la verdad no está en él. El pecado nos alcanza de una o de otra manera. Pero nosotros éramos pecadores, hermano, nos deleitábamos en el pecado. Entonces, ese pecado que nosotros hacíamos fue juzgado. Ahora nosotros somos libres de la muerte que viene por medio del pecado. Ahora nosotros alcanzamos esa libertad en Cristo Jesús. Pero resulta, hermano,
que esto se realiza a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el único, y es el único que puede librarnos de este momento hermano, de la muerte, porque Él es la vida. Entonces, según la Biblia, la Biblia dice en su palabra que el hombre que peque, ese morirá. Así dice la Biblia, hermano. ¿Cuántos hemos leído esa palabra? ¿Sí? La Biblia dice, el hombre que peque debe morir. Así dice la Biblia. Ahora, pero ¿cómo ahora nosotros, hermano, estamos en esta tierra? Y cómo a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos vida. Porque dice su palabra que hermano, que ahora estamos en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, pero ahora todas son hechas nuevas para la gloria de Dios Padre. Entonces, por lo tanto, hermano, mire, por lo tanto, ningún animal ni un ángel pueden morir por el hombre. Nadie puede morir por el hombre. Nadie puede morir por el hombre, hermano, como sustituto para llevarse el castigo que nosotros deberíamos de pagar. Nadie lo puede hacer. Entonces, esa es la naturaleza tripartita del hombre, la que peca. Por lo tanto, hermano, como el hombre peca, el que muere tiene que tener esa misma naturaleza. Ahora, solo la naturaleza humana puede redimir la naturaleza humana. ¿Qué significa esto, hermano? Ya que todos los hombres pecaron, la muerte de uno mismo no lo puede redimir su propio pecado. Uno no puede redimir su propio pecado. La palabra del Señor dice, mi amado hermano, que eso no puede ser. Ahora, debido a esto, debido a que el hombre tenía que ser redimido de ese pecado, de esa paga del pecado, porque el hombre pecó, desde la caída el hombre pecó. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, tomó, hermano, la naturaleza humana, se hizo dejando sus atributos divinos, tomó esa naturaleza humana, se despojó de todos sus atributos a fin de llegar a cabo sobre él, sobre su propio cuerpo, el juicio dictado contra la naturaleza humana, por lo que ya se había pecado desde el huerto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, no tenía pecado. Así que su naturaleza santa podía redimir la naturaleza pecaminosa del hombre por medio de la muerte. Por eso es que se cumplió, por eso es que es necesario que nosotros entendamos, hermano, de una vez y para siempre, que Él murió como un sustituto. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario como sustituto. Llevó sobre Él el castigo que nosotros tendríamos que pagar. Hermano, llevó sobre su vida todo ese pecado y dio su vida en rescate de cada uno de los que estamos en este lugar, para que todo aquel que en Él crea, hermanos, sea salvo. Eso dice su palabra. Ese es el principio que nosotros predicamos en esta congregación. Entonces mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, verso 24. Esto es importante que nosotros podamos leer la escritura en Juan capítulo 5, 24. Dice, mire, es importante que podamos poner atención a esto, hermano. Usted ya lo hemos enseñado, que el Señor Jesucristo murió como sustituto, llevó sobre Él todo el castigo, hermano, por el pecado, y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Entonces dice la Biblia, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermano, hasta aquí va conmigo lo que quiero trasladarle el día de hoy. El camino a la salvación. El camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Porque aquí lo dice, mire, en verdad os digo, el que oye mi palabra, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Sí dice amén usted a eso, ¿verdad? Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna, hermanos.
vamos a ser eternos, vamos a tener vida eterna. Y dice, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Porque eso éramos nosotros. Nosotros éramos personas muertas espiritualmente hablando. Hermano, nosotros los que estamos en este lugar éramos personas que no queríamos estar delante de la presencia del Señor. Ahora, cuando yo veo esto, quiere decir que yo estaba muerto, estaba separado de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sucedió cuando yo no le conocía, cuando yo todavía no había escuchado de la palabra del Señor, cuando a mí no se me había presentado el plan de salvación. Entonces yo era un muerto, pero un muerto en el pecado. Era una persona que estaba muerta. Pero cuando conozco al Señor Jesucristo como el único Salvador de mi vida, entonces ya no soy un muerto espiritualmente hablando, sino que el Señor Jesucristo opera el milagro del nuevo nacimiento en mí, y entonces yo tengo vida, tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora yo quiero llevarlo para aquella persona que estando viva, que teniendo vida, que conociendo al Señor Jesús, se separa del Señor Jesús. ¿Qué pasa, hermano? Muere espiritualmente hablando. No sé si me estoy dando a entender esto que quiero transmitirle, hermano. Porque cuando no conocíamos al Señor estábamos muertos. Nos deleitábamos en el pecado, hermano, en el pecado. Y eso pues no causaba mucha situación en nosotros, porque estábamos muertos. Pero ahora, mira el hermano que está a la par suya, es un hermano que tiene vida. Hermano, tiene vida, un hermano en Cristo Jesús, tiene novedad de vida, está, hermano, en vida. Pero no será que aparenta tener vida, pero que está muerto. ¿Y cómo es que está muerto? ¿Por qué le digo que puede estar muerto? Porque tal vez está en pecado. ¿Sí, hermano? ¿Sí me doy a entender? Entonces, a eso quiero llevarlo, al camino de la salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Entonces, quiere decir que hay algo importante en el estar oyendo la palabra del Señor. Hay algo importante en no separarme de estar escuchando la palabra del Señor, porque el pecado puede llegar, el pecado puede tocar, el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, puede estar tocando tu puerta. No te congregues, mira esto, mira esta alternativa, y te da muchas opciones para quitarte la vida, mi amado. Y entonces fácilmente el pueblo del Señor es engañado y le quitan, le arrebatan su vida. Entonces dice la Biblia que cuando el Verbo se hizo carne, incluyó a toda carne en sí mismo. Usted lo lee en la palabra del Señor. Entonces quiere decir que así como la acción de un hombre, de un solo hombre, Adán, representa las acciones de toda la humanidad, así la obra de otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, también representa, hermano, toda la obra de toda la humanidad. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Entonces, debemos de ver que Cristo incluyó a toda la humanidad para poder entender lo que es la redención. Entonces, yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Yo tengo que creer, hermano, porque yo creo lo que la palabra del Señor dice, y por ende yo creo que yo tengo vida eterna, porque el pecado entró, hermano, al mundo por un hombre, pero yo también creo que por un mismo hombre llamado el Señor Jesucristo, hermano, también hubo redención. Entonces yo creo esa palabra. Ahora, hermano, quiere decir que la transgresión de Adán es la transgresión de toda la humanidad, pasada y presente. Así lo dice la Biblia. Esto se debe a que Adán
fue el primero del género humano y todos los hombres provienen de él. Eso es algo que está establecido, hermano. Pero de igual manera, entonces la justicia cumplida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, llega a ser la justicia de toda la humanidad pasada y presente. El Señor Jesucristo ya hizo, hermano, el camino de la salvación. Entonces esto obedece a que nuestro Señor Jesucristo es el primero del nuevo linaje, el cual es el nuevo hombre, hermano, y nosotros somos aquellos que nacemos en Cristo Jesús. Y por ende, ahora ya no hay condenación para el que está en Cristo, porque, hermano, ya no hay condenación, sino que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero llamarlo, hermano, para poder entender esto, tenemos que verlo, y lo vemos en un ejemplo. Cuando yo leo el libro de Hebreos, en el capítulo 7 del libro de Hebreos, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, hermano. El apóstol trata de mostrar que el sacerdocio de Melquisedec, hermano, es superior al sacerdocio de Leví. Si usted lee Hebreos capítulo 7, usted se dará cuenta que el apóstol le está tratando de explicar que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos explica de que Abraham, hermano, le dio a Melquisedec, dice la palabra del Señor, los diezmos de todo, y fue bendecido por él. Y entonces, hermano, ahí se cumple de que Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Entonces, ¿por qué llegamos a esa deducción? Porque en Hebreos 7:10, ese sí quiero que lo leamos. En Hebreos capítulo 7, verso 10, mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, verso 10 dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, mire, mi amado, nosotros sabemos que Abraham engendró, hermano, a Isaac. Nosotros sabemos que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces, mire, porque le estoy tratando de explicar por qué es que nosotros hemos recibido, hermano, la redención de nuestros pecados. Entonces, mire, entonces sabemos que Abraham dio el diezmo de todo a Melquisedec. Sabemos que Abraham, hermano, engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, y que Jacob engendró a Leví. Así dice la Biblia. Y así que Leví fue bisnieto de Abraham, según si vemos la genealogía, hermano. Entonces, cuando Abraham ofreció los diezmos y recibió la bendición, aunque Leví no había nacido ni su padre ni su abuelo, la Biblia reconoce el diezmo de Abraham y la bendición que recibió como diezmo de Leví y la bendición para Leví. Entonces, si Abraham es inferior a Melquisedec, entonces Leví también tiene que ser inferior, hermano, a Melquisedec. Entonces, este acontecimiento que la Biblia nos explica nos ayuda, hermano, para considerar algo importante, mi amado, que todos se consideran pecadores por haber pecado a Adán, y porque todos, hermanos, fueron juzgados cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo fue. Entonces, cuando Adán transgredió, cuando Abraham pecó, todos estaban en sus lomos. Eso es lo que quiere decir Hebreos 7. Y cuando Cristo fue juzgado en la cruz del Calvario, la vida de todos los pecadores, de todos nosotros, hermanos, fueron regenerados también en sus lomos. Esa es la explicación. Si usted quiere, esta es la explicación de por lo cual decimos que la muerte de cruz, que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, nosotros ya no somos juzgados, si nosotros ahora somos, hermano, regenerados, nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, por esta razón, cuando nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, porque según la ley, hermano, el Señor Jesucristo fue juzgado por el pecado del hombre. Él vino a pagar por nuestros pecados. Entonces Él fue juzgado por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces todos los que creen en Él, todos los que creemos en Él, también, hermano,
fuimos reconocidos como ya juzgados. Nosotros ya fuimos juzgados y todos los que creemos en Él ya no seremos más juzgados, porque Él ya lo hizo de una vez y para siempre. Ahora, debido a que la naturaleza humana, óigame ahora entonces, ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue juzgado, que nosotros ya fuimos juzgados, que nosotros ya no estamos en condenación. Pero cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y tenemos nueva vida. Pero cuando nos apartamos del Señor Jesucristo, entonces ahí se produce una muerte espiritual. Y por eso el hombre queda al margen del pecado, se revuelve en el pecado. Y cuando uno le comienza a hablar, hermano, entonces se avergüenza porque sabe que no está bien delante de la presencia del Señor. Entonces, debido a que la naturaleza humana, debido a que dentro de nosotros, hermano, siempre está el pecado, entonces, hermano, el hombre tiene que sufrir el juicio. Pero el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, llevó sobre la cruz, mi amado, en su espíritu, alma y cuerpo, el castigo que merecía la humanidad. El Señor Jesucristo llevó el castigo en espíritu, en alma y cuerpo, el castigo que debería de sufrir cada uno de nosotros como humanos. Entonces, yo quiero llevarlo, hermano, que el Señor Jesucristo es el camino de la salvación. Pero quiero llevarlo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que, para que usted se dé cuenta que ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros ahora ya no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sufrió en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora, ¿cómo sufrió el Señor Jesucristo en el cuerpo? ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Entonces vamos a examinar primeramente el castigo que sufrió su cuerpo, el castigo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino de la salvación, hermano. El Señor Jesucristo es la salvación, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, hermano. Y dice que Él es la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, el hombre peca por medio de su cuerpo. El hombre peca, hermano, por medio de su cuerpo. No hay otra alternativa. El hombre tiene que pecar por medio de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo hace que el hombre peque y entonces el hombre siente el placer de hacer el pecado. Porque el pecado es deleitoso, hermano. El pecado es deleitoso. El hombre no quiere ser obediente. El hombre sabe que el pecado es deleitoso y entonces el hombre comienza a pecar primero por el cuerpo. Entonces, por lo tanto, la parte del hombre que necesita ser castigada es el cuerpo. Entonces miren lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando el hombre peca, tarde o que temprano su cuerpo será castigado. Hermano, esto es un poquito hasta fuerte lo que le voy a decir. Cuando el hombre peca, hermano, se puede deleitarse, puede revolcarse como quiera, pero que le tratan el cuerpo, se lo tratan, hermano. Porque esto dice la Biblia. Entonces vemos que algunos se enferman. Vemos que algunos, hermanos, comienzan a tener accidentes. Hermano, yo no estoy señalando a nadie, ni estoy diciendo que si alguien está enfermo es porque está en pecado. No estoy diciendo eso. Quiero que usted me escuche con oídos bien circuncidados, hermano. Pero lo que yo veo en la Biblia es que lo primero que el hombre que peca por medio de su cuerpo, hermano, entonces el hombre siente placer a través del cuerpo y por eso es que él hace el pecado. Pero mi Biblia dice, hermano, que la parte que necesita ser castigada, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo primero que le van a castigar al hombre es su cuerpo. Entonces, ¿quién puede comprender completamente el sufrimiento del cuerpo, mi amado? Si usted lo mira, entonces se lo quiero llevar ahora a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene que pagar las iniquidades del pecado.
El Señor Jesucristo tiene que cumplir porque tiene que ser juzgado. ¿Sí? El Señor Jesús tiene que ser juzgado. Y entonces, hermano, lo primero que hace el juicio del pecado es que al Señor Jesús, mi amado, le dan muerte de cruz. Lo enjuician, hermano, y lo hacen culpable para morir en la cruz, para castigar su cuerpo. Pero ¿qué está haciendo el Señor ahí? Está pagando el juicio del pecado, está pagando el juicio. Y entonces veo, hermano, que lo primero que hace el Señor Jesús es que le empiezan, mi amado, y entonces dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Y lo primero que hay que pagar, si tú quieres redimir a toda esta humanidad, tienes que pagar con tu cuerpo. Tienes que poner tu cuerpo, porque tu cuerpo hay que castigarlo. Entonces nosotros leemos en los salmos mesiánicos, hermano, que son los salmos que nos dan de la descripción clara de la agonía de su cuerpo. Y lo primero que yo leo es en el Salmo 22:16, hermano, porque, hermano, va conmigo hasta ahorita. ¿Sí va conmigo? La persona que peca, dígale, hermano, que está a la par suya, hermano, la persona que peca va a entrar en juicio. Y lo primero que le van a tratar es su cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, hermano, Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores y me horadaron las manos y los pies. Y nosotros decimos, pobrecito el Señor Jesús, lo clavaron en la cruz del Calvario. Sí, hermano, porque Él estaba en juicio, pagando por nosotros cada uno de nuestros pecados. Y entonces, hermano, horadaron sus manos y horadaron sus pies, lo clamaron en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? Quiere decir que hubo sufrimiento en su cuerpo. Imagínense, hermano, cuando le comenzaron a trasladar con esos clavos sus manos, su cuerpo sufrió, hermano. ¿Pero por qué? Porque estaba pagando el pecado de cada uno de nosotros. Él no tenía pecado, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado. Él estaba sin pecado. Él aceptó y se hizo sustituto de nosotros. Ese era el lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces lo primero que miro es, hermano, que lo comenzaron, pero me llama la atención el salmo que dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Cuando la persona está en pecado, lo cercan, hermano, se le acercan gente que lo quieren apartar de la presencia. Se van a ver gente, te va a rodear gente que te cree: no vayas a la iglesia, ya no te congregues, deja, mira, es mejor vamos a aquel lugar, vamos a aquel otro lugar, mejor vayamos allá, mejor vayamos acá. Cuadrilla, hermano, cuadrilla de malhechores se acercarán para poder apartarte de la presencia del Señor, porque quieren castigar tu cuerpo, hermano. Y dice: horadaron las manos y los pies. Pero mire, acompáñeme a Zacarías capítulo 12, verso 10. Hermano, en Zacarías capítulo 12, verso 10, mire lo que dice la Biblia. En Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Al Señor Jesús le traspasaron con una flecha el costado de su costilla. Hermano, hicieron sufrir su cuerpo. Y entonces dice: y quien ha traspasado, y se levantarán por él como quien se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y orarán por él como se llora por un primogénito. Entonces vemos que al Señor Jesucristo, hermano, maltrataron su cuerpo, le maltrataron sus manos, le maltrataron sus pies, le maltrataron, hermano, su costado. ¿Sí está conmigo, mi amado? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus manos, sus pies
hermanos, su frente, ¿se recuerda? Le pusieron una corona de espinas. Su costado y su corazón fueron traspasados por los hombres. Él fue horadado por los seres humanos pecaminosos, pero era para el bien de ellos mismos, mi amado. Y debido que a que el peso de su cuerpo había estado colgado de la cruz sin ningún soporte, solo imagínense, hermano, esa posición. Tuvo una fiebre tan alta, los médicos han de saber esto, hermano, por la causa, por la falta de circulación de la sangre en todo su cuerpo. ¿Se imagina esa agonía del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Colgado, hermano, clavado con una corona de espinas. Su cuerpo no tenía circulación. Entonces, por la paga del pecado, su cuerpo sufrió, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Ahora dice, hermano, cuando ya estaba en la agonía, entonces yo me imagino al Señor Jesús, hermano, en su agonía, agonizando en esa situación terrible. Y entonces mire otra parte de su cuerpo. Entonces horadaron sus manos, la obra de sus manos. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, su caminar. Entonces el enemigo va a querer quitar la bendición de la obra de las manos que tú haces para el Señor. Te la va a querer quitar. Te la va a querer horadar, va a querer clavar tus pies, que es el caminar en Cristo Jesús. Va a querer clavar la costilla, que es la iglesia. Te va a querer apartar de la iglesia. Pero mire el Salmo 22:15, lo que dice. El Salmo 22:15, mire lo que dice. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pegó al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces también maltrataron su boca. Maltrataron su boca. Sí, hermano, va conmigo. Entonces quiere decir que cuando estás en pecado, vas a comenzar a decir cosas que no edifican la palabra de Dios. Cuando la gente está en pecado, ¿y qué va? Que ya no va a la iglesia, hermano. Y es que en esa iglesia no hay amor. Ni lo llaman a uno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice así la gente? Porque le están tratando su cuerpo. Le están tratando su cuerpo, le están tratando su cuerpo. Entonces, hermanos, dice que su boca se secó. Ya no tienes palabra de bendición, sino que ahora ya no escribes versos bíblicos, ya no das palabra de que alimenta el alma de otra persona. No, se secó eso, ya no hay. Porque están tratando tu cuerpo. No te das cuenta que ya no escribes palabras de edificación, sino que ya usas palabras en doble sentido. Ya te ríes de los chistes rojos. Ya no ves la Biblia, sino que ves otras cosas, porque te están tratando tu boca, están secando tu boca, están quitando la palabra que edifica. Entonces, ¿sí se da cuenta, hermano? ¿Sí dice amén, hermano? Cuando la persona peca, ya no quiere leer la Biblia, ya no usa las redes sociales para escribir, hermano, edificación, Dios le bendiga, hermano. No, ya comienza a usar otro, porque ya le da vergüenza que le digan que es cristiano. Están tratando tu cuerpo, están tratando tu boca. El enemigo está tratando, porque hay juicio, el pecado tiene que pagar. Entonces te perforan las manos, ya no bendices la obra del Señor, ya no utilizas tus manos para el servicio de la obra del Señor, sino que la utilizas para otra cosa. Ya tu caminar no es en la obra del Señor, sino que en vez de venir a la iglesia, se va para otros lugares que sabes que no son bien. Están tratando tu cuerpo. Tu cuerpo está siendo enjuiciado y no te están dando cuenta. Entonces, hermano, mire qué tremendo esto. Yo le decía, Señor, así es, sí. Entonces, mire el Salmo 69:21. Mire qué otra parte van a enjuiciar.
El Salmo 69, 21 dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Ya no vas a comer pan del cielo. Entonces van a comenzar a tratar tu alimento, pero tu alimento espiritual. Ya no te vas a edificar, ya no vas a comer pan celestial, sino que van a empezar a darte otro trato de alimento. Cuando ya comiences a escuchar otra música que no sea música cristiana, ya te están tratando tus oídos, te están enjuiciando tus oídos. Hermano, y para mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se imagina tomar vinagre, hermano? Entonces, hermano, quiero resumirle porque a mí el tiempo me avanzó y solo le dije cómo trataron el alma, ve el cuerpo, pero también van a tratar tu alma y también van a tratar tu espíritu. Entonces quiere decir, hermano, que a las manos les encanta pecar. A las manos les encanta pecar, por eso deben de ser clavadas. Hermano, ya que la boca le gusta pecar, debe de sufrir. Porque el pecado comienza con lo que comienzas a hablar. Entonces la boca tiene que sufrir. Los pies van en pos del pecado. No deje que tus pies te lleven al pecado, porque los van a clavar, los van a horadar. ¿Sí, mi amado? Quiere decir entonces, así que deben de ser traspasados. A la cabeza le place pecar. Todas las cosas comienzan en la mente. Todas comienzan en la mente. Cuando tú decides ya no venir, de no alimentarte del árbol de la vida, entonces en tu mente, entonces te van a empezar a poner corona de espinas. Van a empezar a ponerte la corona de espinas. Porque el castigo que el cuerpo humano merece tiene que ser ejecutado, y fue ejecutado a cabalidad sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el camino, yo quiero hablarle del camino de la salvación hoy. Yo quiero decirle que el camino de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Yo me tengo que depositar en Él, porque yo no quiero que ororen, hermano, que traspasen mis pies. Yo no quiero que claven mis manos. Yo no quiero que me dejen de hablar. Yo no quiero dejar de hablar de lo que las maravillas que Dios ha hecho, mi amado. Yo no quiero dejar de hacer eso. Entonces, el único camino para no apartarme de su presencia se llama nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo, hermano. Yo lo único que necesito es ser obediente a su palabra. Yo lo único que necesito es ser obediente a lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en mi vida. Porque la paga del pecado es muerte. Pero para poder haber muerte, el cuerpo tienen que enjuiciarlo. Hermanos, van a enjuiciar tu alma, van a enjuiciar tu espíritu y van a enjuiciar tu cuerpo. Esa es la advertencia hoy. A mí el tiempo me avanzó, hermano. Los hermanos de alabanza pueden pasar. Usted ya me escuchó 50 minutos, hermano. Y va a tener que venir el martes para poder continuar hablando de esto. Pero yo quiero decirle, mi amado, la paga del pecado es muerte. Y tienen que enjuiciar, hermano. Pero como ya estoy en Cristo Jesús, por eso me encantó, hermano, este pasaje de la Escritura, cuando dice la palabra del Señor: de cierto os digo, Juan 5:24. Hermano, Juan 5:24 es la salida. Juan 5:24, si lo ponen, hermano, ahí donde tienen que verlo, dice la Biblia: en verdad os digo, iglesia de Cristo Benecer en Villanueva, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermano, ¿y quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino de la salvación. Pero la única manera en que una persona puede morir, espiritualmente hablando, hermano, es cuando está en pecado. No hay otra manera, hermano. Le he buscado por todos lados en la Biblia, y lo único que yo miro es que la persona ya no quiere estar en la iglesia cuando está en pecado, hermano. Dejémonos de cosas ya. La gente no quiere congregarse cuando está en pecado.
cuando el pecado lo abrazó, cuando el pecado llegó. Pero quiero decirte que entonces te saliste de la gracia, te saliste de la protección divina, y la causa del pecado es muerte. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, yo quiero cerrar. Y sabe, nuestro Señor Jesucristo, estando, hermano, que estaban castigando su cuerpo, que estaban enjuiciando su cuerpo, en ningún momento, hermano, se retractó. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, verso 28. Juan capítulo 19, verso 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, después de que de todo, hermano, lo que padeció en su cuerpo, dice la Biblia, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Hermano, esto es importante que lo veamos. Cuando tiene sed la gente, hermanos, cuando no toma agua, dirá alguien, ¿verdad? Sí. Y dijo el Señor Jesús: el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces el camino de la salvación, mi amado hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No te puedes apartar de la presencia del Señor, hermanos, porque el Señor te sacó del anonimato. El Señor te sacó del lodo cenagoso. Y hoy he tratado de llevarte una palabra para que puedas reflexionar, para que puedas saber que aún el salmista dijo: fuera de Él nada puedo hacer. Hermanos, fuera de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Él ya tomó, su cuerpo fue enjuiciado. Hermano, él recibió maltrato en su cuerpo. ¿Por qué queremos nosotros pasar por esos maltratos? ¿Por qué queremos nosotros, hermano, pasar por eso? Si el Señor ya lo hizo de una sola vez. Por eso dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Este es el plan de la salvación, hermano. El Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo. Lo único que el Señor requiere es un corazón contrito y humillado. Si el pecado te ha alcanzado, Dios es un Dios de misericordia. Pero no dejes que comiencen a maltratar tu cuerpo. Yo quiero que usted cierre sus ojitos, hermano. Quiero que usted cierre sus ojitos. Tal vez el martes vemos el sufrimiento en el alma, pero yo quiero que usted cierre sus ojitos. El camino de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Sé que este es un mensaje, hermanos, para la iglesia, pero si hubiera en medio de nosotros alguna persona en esta tarde que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito hoy que se ponga en pie. Queremos orar por ti. Si hubiera tan solo alguna persona que quisiera conocer este camino de la salvación y quisieras entregar tu vida al Señor Jesús, yo te invito hoy que te pongas en pie. Lo único que el Señor pide es que te pongas en pie. Tal vez ahora te has dado cuenta. Dios le bendiga, que hay una persona, hermano, iglesia orando, aquí hay una persona. Qué bueno es el Señor. Si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, el camino a la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora vienes a una novedad de vida. Ahora entregas tu vida al Señor Jesús, porque con el corazón se cree para justicia. Y hay una persona más. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Dios te bendiga. Si hubiera alguna persona más que quisiera entregar su vida al Señor Jesús,
Qué bueno es el Señor, el camino de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Apartado de mí, nada podéis hacer, dice su palabra. O tal vez eres alguna persona que ya conocías del Señor Jesús. Eres alguna persona que por esas situaciones de la vida te habías apartado de su presencia, pero hoy has venido a casa, hoy has venido a este lugar y quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. Esta es una muy buena noche, es una unción muy especial hoy. El Señor lo dijo. ¿Sabe qué dijo el Señor a través de su palabra? Muy importante que podamos escuchar la palabra profética. Guarda esta palabra. No importa cómo estés en el desierto, yo soy tu respaldo y yo te diré qué hacer. Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor. Dios le bendiga. Qué bueno, hermano. Iglesia orando. Iglesia orando. Es una bendición el poder saber que las almas hoy están siendo hoy tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres esa persona que te habías apartado de la presencia del Señor, pero que hoy has venido a este lugar y has escuchado que el único camino, el camino de la salvación, es nuestro Señor Jesucristo, y tú quieres reconciliarte con Él. El reconciliarse es volver nuevamente. No hay acusación para ti, porque dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Tal vez el pecado te alcanzó, tal vez el pecado te apartó de la presencia del Señor, pero hoy puedes regresar, hoy te puedes reconciliar con el Señor Jesús. Si hubiera alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, yo te invito hoy, ponte en pie. El tiempo nos ha avanzado, pero esta es una buena tarde para que tú te puedas reconciliar. Allá atrás hay una persona, si me ayudan, ahí hay una persona. Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor. Iglesia orando, no te vuelvas un espectador más. Por el contrario, comienza hoy, comienza a interceder. Qué bueno, Dios le bendiga. Ahí hay una persona, una joven más. Dios le bendiga. Opera, mi Dios, el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, qué bueno es la bendición. Confiese con sus labios que Jesús es el Señor de su vida, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Si tú eres esa persona que necesita reconciliarte con el Señor, ven al altar. Solo ponte en pie. Ahí llegará un hermano, ahí llegará una hermana, para poder traerte, para poder acompañarte, para poder hacer juntos una oración de fe, el camino de la salvación, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, por un hombre el pecado entró, hermanos. La muerte entró al mundo debido a la caída del hombre. Sí, eso lo entendemos, hermano. Pero esta es una muerte espiritual que separa al hombre de Dios, y vino por medio del pecado. La única manera que hay que te separa de Dios es el pecado. Pero hoy, mi amado hermano, hoy Dios te está diciendo, Dios te está llamando que vengas hoy a confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, sé que ha habido una buena cosecha en esta tarde. Sé que el Señor ha tocado los corazones, pero si hubiera tan solo alguna persona más que está ahí peleando, que está ahí en su asiento y quiere venir, el tiempo se nos ha agotado, pero este es el tiempo de salvación para ti. Este es el tiempo que Dios quiere, el tiempo que Dios ha apartado para tu presencia. En el nombre de Jesús, hacemos oración de fe para todo aquel que ha reconocido hoy. Mira, estas personas, Señor, que han venido hoy al altar, ellos han confesado con sus labios que Jesús es el Señor de sus vidas, que el camino es el Señor Jesús. El Señor Jesús le mostrará qué hacer. Dice el Señor que Él te mostrará qué hacer. Porque este es tu tiempo de salvación, tiempo en el cual te vas a regocijar delante de su presencia. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, yo te confieso como el único Salvador de mi vida. Dígale: Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Yo confieso que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, voy a empezar a desarrollarme porque estoy oyendo tu palabra. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y que ahora, Padre, estás operando el milagro del nuevo nacimiento en mí. Yo voy a tener vida eterna.
yo no tengo condenación. Dígale: Señor, desde este momento ya no hay condenación para mi vida. Ya no hay condenación para mi vida. Mas ahora he pasado de muerte a vida. Hoy tal vez estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, pero ahora yo tengo novedad de vida. Tengo nueva vida en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, sé que para ti es el mensaje también en esta noche. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El cuerpo va a ser enjuiciado, tu alma va a ser enjuiciada, tu espíritu puede ser enjuiciada si te apartas de la presencia del Señor. Pero ahora es para permanecer. Yo quiero invitarte, si quieres venir al altar, para decirle: Señor, yo quiero cerrar toda puerta que me quiera quitar, que me quiera apartar del camino de la salvación. En el nombre de Jesús, tú tienes la decisión hoy. Tal vez hay alguien que te está rodeando, te están rodeando para apartarte de la presencia del Señor. Ven a afianzarte, ven a afirmar tu fe, ven a decirle: Señor, hoy cierro toda puerta. Pero tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú mismo. Nadie, aquí es nadie, aquí tú mismo decides. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera en medio de nosotros, en medio de la iglesia, personas que quieran cerrar puertas, que sabes que estás siendo acosado, que estás siendo atentado, que estás a punto de doblegarte por el pecado, ven al altar, toma el esfuerzo, toma la espada del Espíritu, cúbrete con la sangre del Cordero hoy. Dile: Señor, hoy en un acto de fe, Señor, yo pongo un vallado de protección alrededor de mi vida. En el nombre de Jesús, yo quiero permanecer, dígale: yo quiero permanecer delante de tu presencia. Señor, yo no quiero morir al pecado, por el contrario, yo quiero tener vida y vida en abundancia. Ahora, mi amado hermano, ven para que Dios ponga vallado de protección alrededor tuyo, para que Dios ponga un vallado, que ponga ángeles que acampen alrededor tuyo. Dile: Señor, aquí estoy. Pongo un vallado, Señor, alrededor mío. Yo no quiero morir, yo no quiero separarme de ti. Por el contrario, Señor, yo quiero afianzarme, yo quiero llenarme de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, dígale: Señor, aquí estoy afirmando, Señor, afirmando mis pasos. Aquí estoy, Señor, llenándome de tu Santo Espíritu. Mi Dios, yo quiero llenarme, quiero ser lleno hoy del Espíritu Santo. Cambia, Señor, estas vestiduras. Estoy limpiando estas vestiduras. Tú las conoces. Tú conoces que tal vez las he ensuciado, Señor, pero hoy las estoy limpiando, porque hoy he escuchado tu palabra. Yo creo tu palabra, Señor, y yo quiero tener vida eterna, porque no quiero que venga condenación a mi vida. No quiero condenación a mi vida. En el nombre de Jesús, yo quiero pasar de muerte a vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde tú estás, hermano, quiero invitarte para que pongamos en pie y que oremos por nuestros hermanos que han reconocido, porque para ellos Dios hará justicia, porque Dios tiene misericordia. Dice la palabra del Señor que aquel que confiesa su pecado, aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero qué triste, hermano, es esconderse. Hoy es el momento. Dile: Señor, aquí estoy en este lugar para poder alabarte, para poder afirmar mi fe. Quiero afirmarme, Señor, quiero afirmarme. Yo afirmo mi fe, dígale. Pongo un vallado de protección. No dejes, Padre, no dejes que el pecado alcance. Cierra toda puerta ahora mismo, hermano. Comienza a cerrar toda puerta. Ciérrala ahora mismo en el nombre de Jesús. Comienza a cerrarlo. Tu perdón y salvación. Digno eres, Señor. Oh sí, Señor. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.
sí, mi Dios, dígale, Señor, moriste en tú la tienes el control. cruz en mi lugar. Tú tienes el control absoluto, Señor. Pon un vallado de protección. Pon un vallado de protección alrededor mío. Dígale, Padre, pon un vallado. En el nombre de Jesús. No me dejes. No sueltes tu mano de misericordia. Dígale, no sueltes tu mano, Señor. No la sueltes. Quiero aferrarme, Señor. Quiero aferrarme. Quiero aferrarme. Quiero permanecer. Quiero permanecer en tu presencia. Quiero permanecer en tu presencia. En el nombre de Jesús. Cristo, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Exaltado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Moriste. Tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. En el nombre de Jesús. Oh sí, Padre de la gloria. Gracias por la cruz, Dios. Oh sí, mi Dios. Por el precio tú pagas, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios. Por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor. Coronado con poder, reinas en majestad, y Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que el camino de la salvación eres tú. Fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Y hemos entendido que la única manera de separarnos de tu presencia es cuando el pecado viene a nuestras vidas. Señor, hoy nos afirmamos delante de tu presencia, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas para la gloria de Dios Padre. Señor, tú conoces nuestras intenciones y tú conoces nuestro caminar. Señor, nos has advertido hoy a través de tu palabra, pero queremos permanecer, Señor, porque tú ya pagaste, ya no hay juicio para con nosotros, ya no habrá juicio, Señor, para nuestras vidas. Esto es para aquellos que se apartan de tu presencia, aquellos que no te conocen, Señor. Pero como iglesia nosotros nos aferramos y queremos permanecer delante de tu presencia. Señor, sabemos que hay un vallado de ángeles alrededor de los que
tú amas, Señor. Hay un vallado de ángeles alrededor de los que te temen. Y nosotros ahora, Señor, creemos esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, mira a cada uno. Tal vez el pecado nos ha alcanzado, Señor, pero hoy nos hemos acercado al trono de tu gracia. Hoy nos hemos acercado, Señor, para alcanzar misericordia por el camino de la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestros hogares. Guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, sea una semana llena de bendición, Padre, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso